Supe que estaba acabado en el momento en que vi a Spencer Rodríguez agarrando esa carpeta de cuero blanco inmaculado, del tipo que se usa exclusivamente para despedir a la gente en Atlas Freight Solutions. Estaba de pie junto a la máquina de café expreso, mirando su reflejo como si se estuviera preparando para una sesión de fotos 3 días antes de Navidad. Y este tipo estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera corporativa. Me llamo Garrett Walsh. Tengo 49 años y llevo 12 años como arquitecto jefe de sistemas aquí. Sabía exactamente cómo iba a terminar esta reunión, incluso antes de que Spencer retirara la silla de la mesa de la sala de conferencias. La sala de conferencias de la planta 12 era toda de cristal y acero, herméticamente cerrada contra el invierno de Phoenix, que no es realmente un invierno, pero el aire acondicionado estaba a toda potencia como si estuviéramos en Alaska. Por los altavoces del techo sonaba música navideña, una versión jazzística de Noche de Paz que hacía que todo pareciera aún más ridículo. Spencer no me miró cuando entró. Estaba demasiado ocupado ajustándose la corbata y colocando esa carpeta blanca sobre la mesa de caoba con precisión quirúrgica. Este tipo llevaba aquí 6 meses. Yo llevaba aquí desde que la empresa tenía 50 camiones en lugar de 750. Era el nuevo director de operaciones contratado por la empresa de capital privado que nos compró el año pasado. Pinnacle Capital Partners tenía grandes planes para optimizar la eficiencia operativa, lo que en lenguaje corporativo significa recortar todo lo que no aparece en el informe trimestral. Garrett, dijo Spencer, levantando por fin la vista con esos ojos grises y apagados. Estamos avanzando hacia una estructura organizativa más ágil. Tras analizar las redundancias departamentales, tu puesto ha sido identificado como no esencial. No esencial. Así es como llamó al tipo que construyó Logic desde cero. El sistema que gestiona la ruta de cada uno de nuestros 750 camiones optimiza el consumo de combustible, gestiona el cumplimiento de las normas del Departamento de Transporte y ahorra a esta empresa unos $75,000 al día. No pestañeé. Me quedé allí sentado, con las manos cruzadas, viendo cómo este MBA de 38 años intentaba desmantelar lo que yo había tardado más de una década en construir. Empujó la carpeta hacia mí. Indemnización por despido estándar, 4 semanas de salario, continuación de cobra, cláusula de no difamación. Sin embargo, necesitamos una transición inmediata. Necesitaré todas las credenciales de administrador, el acceso de root y la autenticación maestra de Logicor antes de que te vayas hoy. Logic. Lo dijo como si fuera un software más, como Microsoft Word o algo así. No tenía ni idea de que Logicor era el sistema nervioso de toda esta operación. Cada cálculo escrito, cada optimización de combustible, cada comprobación de cumplimiento, todo pasaba por el sistema que yo había diseñado. No puedo hacerlo, dije en voz baja. El silencio fue sepulcral. Spencer dejó de coger su vaso de agua y frunció el ceño. ¿Perdón? Dije que no puedo hacerlo. No puedo entregar lo que no te pertenece. Spencer se puso rojo como un tomate. Se inclinó hacia adelante, tratando de parecer intimidante. Garrett, seamos claros. La propiedad intelectual pertenece a Atlas Freight. Negarse a entregar las credenciales de la empresa es motivo de despido por causa justificada, lo que anula tu indemnización. También podría considerarse robo. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi tarjeta de seguridad. 12 años de pasadas y noches de trabajo, desgastada por los bordes. La dejé con cuidado sobre la mesa. Me estás despidiendo, Spencer. Es tu decisión. Pero en cuanto a las credenciales que me pides, te estoy diciendo la verdad. No puedo entregar lo que no te pertenece. Pulsó el botón del intercomunicador. Seguridad a la sala de conferencias ejecutiva. Aparecieron 2 guardias. Los conocía a ambos. Hunter Mitchell llevaba aquí casi tanto tiempo como yo. Parecía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. El señor Walsh se niega a cumplir con los procedimientos estándar de salida, anunció Spencer. Acompáñenlo a su escritorio solo para recoger sus objetos personales y luego fuera del edificio. Hunter me miró con aire de disculpa. Garrett, no pasa nada, Hunter. Estoy listo. Me levanté y me alicé la camisa, dejando la carpeta blanca sobre la mesa. Spencer esperaba una pelea, quizá algunas súplicas. No sabía cómo manejar a alguien que simplemente aceptaba el final con una sonrisa.
El camino hasta mi escritorio me pareció una marcha fúnebre, excepto que yo era el único que sabía quién estaba realmente en el ataúd. La oficina estaba decorada para Navidad. Guirnaldas alrededor de los cubículos, luces parpadeantes, todo lo que se puede imaginar. La gente se giraba al pasar. En una oficina de este tamaño, las noticias vuelan. En mi escritorio, no toqué el ordenador ni las pilas de papeles. Solo cogí mi taza de café y una foto de mi hija Sara en su graduación del instituto. Eso fue todo. Llevaba semanas limpiando mis archivos personales, sabiendo que esto iba a pasar. ¿Eso es todo?, preguntó Hunter en voz baja. Eso es todo. Caminamos hacia los ascensores pasando por la sala de operaciones. A través de la mampara de cristal, pude ver los grandes monitores que mostraban luces verdes en todo el panel. El verde significaba que los camiones se movían, las rutas estaban optimizadas y la mercancía fluía. Era algo precioso de ver. Todo ese comercio sincronizado funcionando con la lógica que yo había escrito línea por línea. Spencer pensaba que estaba despidiendo a un empleado. No se daba cuenta de que estaba desconectando el monitor cardíaco. En el ascensor, Hunter no entró conmigo. Solo pulsó el panel para que pudiera llegar al vestíbulo. «Cuídate, Garrett», susurró antes de que se cerraran las puertas. «Tú también, Hunter. Feliz Navidad». La puerta se cerró y me quedé solo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de uno de los desarrolladores junior. «Piden la bóveda de autenticación. ¿Qué les digo?», le respondí. «Diles que llamen a Titan Systems». Ese mensaje iba a tener mucho más sentido en unas 2 horas. Déjenme retroceder un poco y explicar cómo llegamos hasta aquí. Atlas Freight Solutions no siempre olía a desinfectante y miedo corporativo. Hace 12 años, cuando Logan Rivera todavía dirigía el lugar, olía a combustible diésel y trabajo honesto. Operábamos desde un almacén reconvertido donde la calefacción apenas funcionaba y la moqueta se mantenía unida gracias a las manchas de café y a la determinación. En aquella época no era un arquitecto de lujo, era el tipo al que llamabas a las 2 de la madrugada cuando el sistema de rutas se colapsaba y $300,000 en productos agrícolas se quedaban en camiones a las afueras de Tucson sin ningún sitio a donde ir. Empecé como desarrollador senior a los 37 años. Sí, fui un tardío en el mundo de la tecnología. Pasé mis 20 años saltando de una pequeña empresa a otra, aprendiendo por las malas que la lealtad no paga las facturas cuando el capital privado llama a la puerta. Pero Logan era diferente. Empezó con un solo camión y construyó Atlas con pura voluntad y decisiones inteligentes. Cuando me incorporé en 2012, teníamos 50 camiones y un sistema que se mantenía unido con cinta adhesiva y plegarias. Así nació Logic. No en una sala de juntas, sino durante una crisis tras otra en las que nuestro antiguo software no podía manejar la complejidad. Recuerdo el invierno de 2019, cuando una enorme tormenta cerró la I-40 a su paso por Nuevo México. Nuestros competidores estaban paralizados, pero yo pasé 60 horas seguidas reconstruyendo la lógica de las rutas en tiempo real. Creé algoritmos que extraían datos meteorológicos en tiempo real. Los cotejaban con los precios del combustible y las horas de los conductores, y generaban automáticamente rutas alternativas que mantenían en movimiento a toda nuestra flota. Cuando todo terminó y llegaron las cifras, Logan Rivera se acercó a mi escritorio. Logan era de la vieja escuela, un tipo que entendía que las personas que arreglan las cosas a las 3 de la mañana valen su peso en oro. «Si las ruedas siguen girando, estás haciendo bien tu trabajo, Walsh», me dijo. Eso fue todo, sin bonificaciones, sin placas, solo el reconocimiento de que había mantenido la máquina en funcionamiento. A partir de ese momento, dejé de parchear el antiguo sistema y empecé a construir algo nuevo. La lógica se diseñó para el mundo real. Congestión portuaria, retrasos por mal tiempo, inspecciones del Departamento de Transporte, fluctuaciones en el precio del combustible, normativas sobre fatiga de los conductores. Le enseñé a pensar como un veterano despachador con 30 años de experiencia. Pero, con el paso de los años y el crecimiento de la empresa, al trasladarnos de aquel almacén a esta torre de cristal, me di cuenta de algo que me dolió. Para los ejecutivos que iban y venían, yo solo era infraestructura. Necesaria, claro, pero básicamente invisible, como los servidores de la sala de ordenadores o las carretillas elevadoras del muelle de carga.
Los nuevos directivos obtenían jugosas bonificaciones por conseguir cuentas que mi sistema hacía posibles. Los invitaban a las reuniones estratégicas en las que se decidía el futuro de la empresa. Yo solo recibía evaluaciones de rendimiento que decían, cumple las expectativas, y la silenciosa satisfacción de evitar desastres cada lunes por la mañana. La verdadera llamada de atención llegó en 2021. Tuvimos un problema de cumplimiento normativo. El sistema detectó un envío de productos químicos industriales que habían sido clasificados erróneamente por un proveedor. En lugar de investigar adecuadamente, la dirección quería un chivo expiatorio. Intentaron culpar a mi sistema. Pasé 8 horas revisando los registros del servidor y descubrí la verdad. El proveedor había enviado un código de anulación forzada que eludía nuestros controles de seguridad. Mi sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado. Fue el proveedor quien hizo pasar la mercancía peligrosa sin la autorización adecuada. Cuando presenté las pruebas, los abogados se quedaron callados y la reprimenda desapareció. Pero nadie se disculpó. Nadie me dio las gracias por salvarnos de una investigación federal. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lealtad era una calle de sentido único en el mundo empresarial estadounidense. Así que empecé a crear un seguro, no un malware, ni un plan de sabotaje, solo protección legal. En 2020, tras 4 años en Atlas, reestructuré la arquitectura de Logicore para aislar los algoritmos centrales y alojarlos en una entidad independiente, Titan Systems LLC. Lo hice con el beneplácito de Logan. Él entendía que los buitres del capital privado estaban al acecho y que cuando llegaran, intentarían despojar a la empresa de todo lo valioso y venderlo por partes. De esta manera, el cerebro de la operación estaría protegido. Haz lo que tengas que hacer para proteger el motor, me dijo Logan cuando le expliqué el plan. Estos especuladores corporativos no entienden que no se puede dirigir una empresa de transporte con una hoja de cálculo. Atlas podía ver el panel de control de Logic y obtener los resultados, pero el motor de toma de decisiones real se encontraba en los servidores de Titan. Durante 4 años funcionó a la perfección. Atlas pagaba la cuota mensual de licencia a Titan Systems, $12,500 al mes, una partida más en la contabilidad. Nadie lo cuestionaba porque los camiones seguían circulando y el dinero seguía entrando. Luego llegó la adquisición a finales de 2023. Pinnacle Capital incorporó a Spencer Rodríguez y a todo su equipo de expertos en eficiencia. Analizaron nuestras operaciones y vieron que había margen para recortar gastos. Lo primero que hicieron fue llevar a cabo una revisión de optimización de proveedores, lo que significaba cuestionar todos los gastos superiores a $500. Spencer era uno de esos tipos con un máster en administración de empresas que pensaba que podía optimizar el camino hacia el éxito. Recién salido de la escuela de negocios, probablemente nunca había trabajado un solo día en operaciones reales, pero estaba lleno de teorías sobre la reducción sinérgica de costes y la racionalización de las relaciones con los proveedores. La factura de Titan Systems llamó su atención durante la revisión. Spencer vio un pago mensual por optimización logística avanzada y supuso que se trataba de unos honorarios de consultoría por un proyecto que ya había finalizado. Retuvo el pago para ver si alguien se quejaba. Podría haber entrado en su oficina y haberle explicado todo el acuerdo. Un empleado leal le habría advertido que estaba a punto de cortar el cable de alimentación de su propia red logística. Pero Spencer había dejado claras sus prioridades desde el primer día. Ya había despedido a 3 gerentes de almacén con 40 años de experiencia combinada porque sus salarios estaban por encima de la media del mercado. Había reducido nuestro equipo de asistencia nocturna de 4 personas a 1, dejando a los conductores desamparados cuando surgían problemas fuera del horario laboral. Había eliminado las bonificaciones anuales por seguridad que mantenían bajas nuestras tarifas de seguro. Así que no dije nada. Me limité a observar cómo la factura de Titan Systems permanecía en cuentas por pagar, sin abonar, mientras el sistema seguía funcionando con datos cobrados y por inercia. Según el contrato que yo había redactado, tras 60 días de impago, la licencia caducaría y el servicio se daría por terminado automáticamente. Spencer pensaba que estaba ahorrando $12,500 al mes. En realidad, estaba sentando las bases legales para su propia destrucción.
Cuando entró en la sala de conferencias con su carpeta blanca, la licencia llevaba caducada 30 días. Todas las consultas de Atlas a los servidores de Titan se registraban como accesos no autorizados. Cada cálculo de ruta era técnicamente un robo de propiedad intelectual. Spencer pensaba que estaba despidiendo a un trabajador de TI redundante. En realidad, estaba despidiendo a la única persona que podía autorizar legalmente el uso continuado del sistema que gestionaba toda su operación. Salí de ese edificio sabiendo exactamente lo que iba a pasar. El acuerdo entre Atlas y Titan se mantenía gracias a mi condición de empleado en activo. En el momento en que Rea dos Unchos me marcara como despedido y me retirara el acceso, la autenticación fallaría. No era sabotaje, era simplemente buena ingeniería. No se construyen sistemas críticos sin los protocolos de autenticación adecuados. Pero yo no le había contado nada de eso a Spencer. El sistema no se colgó inmediatamente cuando me despidieron. Eso es lo que tienen los sistemas distribuidos complejos. Tienen inercia. Los datos almacenados en caché mantuvieron el sistema en funcionamiento durante unas 2 horas después de mi despido. El verdadero problema comenzó alrededor de las 4 de la tarde, cuando los tokens de autenticación caducaron y el sistema intentó actualizar su conexión con los servidores de Titan. Comenzó en nuestro centro de Tucson. Un operario de carretilla elevadora llamado Carlos escaneó un palé de productos electrónicos con destino a Best Buy, y en lugar del habitual pitido alegre y la asignación de muelle, el escáner emitió un zumbido enfadado. La pantalla parpadeó. Conexión API. Rechazada. Licencia caducada. Lo intentó de nuevo. El mismo error. Llamó a su supervisor. En cuestión de minutos, se estaba propagando por toda la red como un virus. El enlace entre la interfaz de usuario de Atlas y el motor lógico de Titan se había roto. Cada vez que alguien intentaba enviar un pedido u optimizar una entrega, recibía el mismo mensaje. En el departamento de TI de la planta 11, el pánico se apoderó rápidamente de todos. Spencer había traído a su propio gerente después de la adquisición, un tipo llamado Colton Foster, que había trabajado en un banco gestionando sus sistemas internos. La informática bancaria y la informática logística son tan similares como un pez dorado y un tiburón. Ambos nadan, pero ahí acaba el parecido. Colton miraba fijamente una pared llena de mensajes de error rojos y gritaba órdenes para reiniciar los servidores y borrar las cachés. Su equipo tecleaba frenéticamente comandos, tratando de forzar conexiones que nunca funcionarían. «Reinicia el servicio de autenticación», gritó Colton. «Borra la caché de tokens y reinicia la puerta de enlace API». Intentaron todo lo que se les ocurrió. Reinicios forzosos, actualizaciones de la base de datos, incluso intentar anular manualmente los protocolos de seguridad. Lo que no entendían era que cada intento fallido de inicio de sesión era registrado por los servidores de Titan como prueba de acceso no autorizado. A las 4:30, la sala de operaciones era un caos. Los teléfonos empezaron a sonar, no solo uno o dos, sino docenas. Los conductores llamaban desde la carretera porque su guía de ruta había desaparecido. Los gerentes de almacén gritaban porque no podían imprimir los manifiestos de carga. Los despachadores intentaban trazar manualmente las rutas de 750 camiones utilizando hojas de cálculo de Excel. Y pura desesperación. «Mi GPS acaba de dejar de funcionar». Un conductor en Colorado se comunicó por radio. «Estoy transportando pavos congelados a Denver y el sistema no me dice qué ruta evita los puertos de montaña. Estoy en el muelle de El Paso». Otra voz crepitó a través de la radio. «Dicen que no pueden cargarme porque la computadora no genera una factura de carga. Tengo productos perecederos aquí. ¿Qué hago?». Spencer se paseaba furioso por la sala de operaciones como un general cuyo ejército se había quedado sordo. Gritaba a todo el que estaba a su alcance que lo hicieran manualmente, como si se pudiera gestionar una red logística moderna con portapapeles y radios CB durante la fiebre navideña. La primera llamada de un cliente llegó a las 5 de la mañana. El director de la cadena de suministro de Walmart se preguntaba por qué 40 camiones cargados de inventario habían desaparecido de su sistema de seguimiento. La cláusula de penalización de su contrato era de $5,000 por hora por retrasos en las entregas. Un simple cálculo matemático.
40 camiones por $5,000 equivalen a $200,000 por cada hora que se prolongara la situación. A las 5:30, Target llamó por teléfono, luego Amazon y después Home Depot. Todos los grandes minoristas que dependían de Atlas para las entregas navideñas veían luces rojas en sus paneles de control y hacían la misma pregunta. ¿Qué demonios le ha pasado a vuestro sistema? Spencer convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias ejecutiva, la misma sala en la que me había despedido 3 horas antes. Llevó allí a Colton Foster, el director de operaciones, y a cualquier otra persona que pareciera tener respuestas. ¿Por qué está todo en rojo?, exigió Spencer, señalando el monitor de la pared que normalmente mostraba un bonito mapa con puntos verdes que representaban los camiones en movimiento. Ahora parecía una emergencia médica. Estamos bloqueados, balbuceó Colton. El motor de rutas rechaza nuestra autenticación. Dice que nuestra licencia no es válida. Eso es imposible, espetó Spencer. Somos los propietarios del maldito software. En realidad, señor, dijo nervioso uno de los desarrolladores junior, he estado mirando el repositorio de código. La lógica de enrutamiento no está almacenada localmente. Son todas llamadas API a un sistema externo llamado Titan Systems. Spencer palideció. ¿Qué quieres decir con externo? Quiero decir que no tenemos el código fuente de los algoritmos de enrutamiento reales. Solo tenemos la interfaz de usuario. El trabajo pesado, todos los cálculos de optimización, se realizan en servidores que no controlamos. La sala quedó en silencio. Se podía oír la música navideña que seguía sonando por los altavoces del techo, una alegre versión de Jingle Bell Rock que hacía que todo el desastre pareciera surrealista. Encuentra una solución, siseó Spencer. No me importa cómo. Clona la base de datos. Haz ingeniería inversa de las llamadas a la API, pero haz que esas luces se pongan en verde. Podemos intentarlo, dijo Colton. Pero sin las claves de autenticación, básicamente estamos intentando piratear su sistema. Eso podría ser ilegal. Spencer parecía a punto de explotar. Se suponía que este iba a ser su momento de triunfo. Reducir costes, optimizar operaciones, demostrar a la junta directiva de Pinnacle Capital que valía cada centavo de su elevado salario. En cambio, estaba viendo cómo toda su operación se derrumbaba en tiempo real. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Estaba sentado en mi salón viendo cómo nevaba fuera de mi ventana. Sí, a veces nieva en Phoenix. El identificador de llamadas mostraba un número que estaba esperando. Paige Bennett, de Harrison & Associates. La voz dijo que era la especialista en litigios de propiedad intelectual con la que me había puesto en contacto 6 meses antes, cuando empecé a sospechar que la adquisición podría salir mal. ¿Cómo de mal está la cosa? Están perdiendo mucho dinero e intentando hackear los servidores de Titan. Le dije que cada intento fallido de inicio de sesión se estaba registrando como prueba. Perfecto. Llevamos vigilando sus intentos de intrusión desde las 4:15. Han realizado más de 180 intentos de acceso no autorizado en los últimos 90 minutos. A $500 por minuto de intento de acceso no autorizado, eso ya son $90,000 en multas. Sonreí. Spencer cree que le ha ahorrado a la empresa $12,500 al mes al cancelar el contrato con Titan. En cambio, está a punto de debernos más de lo que gana en un año, respondió Paige. Voy a enviar ahora mismo la carta de cese y desistimiento a su junta directiva. Esto va a ser divertido. Lo bonito de la buena ingeniería es que es predecible. Se construyen sistemas que se comportan exactamente como se han diseñado. Spencer había diseñado su propia trampa, solo que no sabía que ya había caído en ella. Mientras tanto, a 180 millas de distancia en Tucson, Carlos, el operador de la carretilla elevadora, seguía intentando escanear ese mismo palé de productos electrónicos. El escáner seguía emitiendo un zumbido de rechazo. Detrás de él, $2 millones en inventario navideño permanecían inmóviles, a la espera de un cerebro informático que había sido extirpado quirúrgicamente por un hombre que pensaba que estaba realizando una operación para ahorrar costes. El paciente estaba en parada cardíaca y el cirujano seguía sosteniendo el bisturí. A las 8 de la noche, Spencer estaba listo para llegar a un acuerdo. No a través de los canales legales adecuados, por supuesto. Me envió un mensaje de texto como si fuéramos viejos compañeros de universidad. Hola, Garrett.
Creo que ha habido un malentendido sobre la transición. ¿Tomamos un café esta noche? Podemos resolver esto como profesionales. Reenvié el mensaje a Paige Bennett. Ella respondió de inmediato. Comunicación ex parte con una parte representada. Está cavando su propia tumba. A la mañana siguiente, el 21 de diciembre, Paige envió una carta de demanda formal a la Junta Directiva de Atlas. En ella se detallaban las sanciones por acceso no autorizado que se habían acumulado a razón de $500 por minuto desde mi despido. El total ascendía a $480,000 por 16 horas de intentos de violación, más $320,000 en concepto de tasa de reconexión por el restablecimiento inmediato del servicio. La demanda total ascendía a $800,000. La Junta convocó una reunión de emergencia a las 10 de la mañana. Yo no estaba allí, pero me enteré más tarde a través de Discovery. Spencer intentó presentarlo como un sabotaje, alegando que yo había colocado una bomba lógica en el sistema. Fue entonces cuando apareció Logan Rivera. Logan llevaba 2 años jubilado, viviendo tranquilamente en Sedona. Pero cuando la Junta llamó para preguntar si Spencer estaba mintiendo o era simplemente incompetente, el anciano condujo hasta allí para aclarar las cosas. Yo firmé ese contrato, les dijo Logan, golpeando con el acuerdo original de Titan Systems sobre la pulida mesa de conferencias. Garrett vino a verme en 2020 y me dijo que teníamos que proteger el sistema central de personas que no entienden cómo se gestiona una empresa de transporte. Resulta que tenía razón. Logan miró a Spencer directamente a los ojos. Despediste al arquitecto sin asegurarte de tener los planos. Eso no es sabotaje, hijo. Es pura estupidez. La sala se quedó en silencio cuando Logan sacó su tableta y les mostró la firma digital de Spencer en la renovación de Titan Systems de apenas 11 meses antes. Spencer había aprobado personalmente el pago, reconociéndolo como una dependencia externa crítica en sus propias notas de revisión de proveedores. «Sabías que era una relación con un proveedor», dijo el presidente del consejo, con voz mortalmente tranquila. Les pagaste, les autorizaste y luego terminaste la relación sin ningún plan de transición. Spencer intentó salvar su posición. Podemos reconstruirlo internamente. La lógica central no puede ser tan compleja. Contrataremos consultores. Fue entonces cuando Colton Foster, su propio director de TI, lo traicionó. En realidad, señor, hemos analizado el repositorio de código. El sistema Atlas es básicamente un control remoto. Todo el procesamiento real se realiza en servidores externos. No tenemos el código fuente, solo tenemos la interfaz de usuario. Se necesitarían 2 años y 5 millones para reconstruirlo desde cero. El presidente se levantó. Spencer, salga de la sala. Seguridad lo acompañará fuera. Mañana discutiremos su indemnización por despido. No pueden hacer esto, Spencer protestó. Soy el director de operaciones. Me contrataron para reducir costes. Has recortado los costes equivocados. Logan Rivera gruñó. Has amputado el cerebro y esperabas que el cuerpo siguiera caminando. Spencer miró a su alrededor en busca de aliados. No encontró ninguno. Todos los miembros de la junta directiva miraban sus teléfonos, calculando cuánto iba a costar este desastre en multas de clientes, caídas del precio de las acciones y honorarios de consultores de emergencia. En 1 hora, la junta había aprobado los términos del acuerdo de PA. Atlas pagaría $800,000 para cubrir las sanciones y asegurar un nuevo acuerdo de licencia de 3 años con Titan Systems. El contrato incluía estrictas protecciones de propiedad intelectual y me otorgaba derechos de auditoría sobre su uso. Cuando la transferencia bancaria llegó a mi cuenta comercial a las 2:30 de la tarde del 21 de diciembre, escribí un solo comando en mi terminal. Restaurar servicio completo desactivado. En la sala de operaciones de Atlas, las pantallas rojas parpadearon y se volvieron verdes. Las conexiones API se restablecieron. El protocolo de autenticación se completó con éxito. Carlos, en Tucson, finalmente obtuvo su alegre pitido cuando escaneó ese palé de productos electrónicos, pero el daño ya estaba hecho. Atlas había perdido 2 millones en multas de clientes durante las 22 horas de interrupción del servicio. 3 clientes importantes habían activado sus transportistas de respaldo. El precio de las acciones cayó un 8%,
cuando la noticia del fallo del sistema se filtró a las publicaciones del sector. Spencer Rodríguez fue escoltado fuera de la misma manera que él me había escoltado a mí, con guardias de seguridad y una caja de cartón. La diferencia era que cuando me fui, me llevé conmigo el trabajo de toda mi vida. Cuando él se marchó, no se llevó nada más que una reputación de fracaso espectacular que le perseguiría en todas sus futuras entrevistas de trabajo. No sentí exactamente triunfo, sino más bien la satisfacción de un artesano cuyo trabajo por fin había sido valorado adecuadamente. Habían intentado tratarme como una pieza desechable, pero al final habían aprendido algo importante sobre la diferencia entre ser propietario de un edificio y ser propietario de los cimientos sobre los que se asienta. Actualmente trabajo como consultor independiente. Atlas sigue pagando a Titan Systems $15,000 al mes por la licencia de Logicor, un 20% más que la tarifa anterior, y nunca se retrasan en los pagos. Otras empresas también han empezado a ponerse en contacto conmigo con el fin de proteger sus sistemas centrales del tipo de masacre corporativa que casi acaba con Atlas. Tengo pagada la matrícula universitaria de mi hija Sara en la Universidad Estatal de Arizona. Tengo una bonita casa en Scottsdale con piscina y un taller donde me dedico a programar en mi tiempo libre. He pagado el acuerdo de divorcio y duermo tranquilo sabiendo que ningún MBA con una hoja de cálculo puede quitarme lo que he construido. Lo mejor de todo es que cada Navidad recibo una tarjeta de Logan Rivera. Este año venía con una foto suya pescando en Sedona y un mensaje sencillo. Gracias por mantener las ruedas en movimiento, arquitecto. Spencer Rodríguez, según tengo entendido, trabajaba para un pequeño agente de transporte en Omaha. Su perfil de LinkedIn todavía lo describe como un ejecutivo de operaciones orientado a los resultados. Pero los resultados que obtuvo en Atlas hablan por sí mismos. A veces paso por delante del edificio de Atlas de camino a las reuniones con los clientes. Los camiones siguen circulando, el sistema sigue funcionando y en algún lugar de la planta 12, las pantallas de operaciones brillan con luz verde. La lógica sigue haciendo lo que yo diseñé para que hiciera, manteniendo las ruedas en movimiento, una ruta optimizada tras otra. La diferencia es que ahora saben exactamente lo que vale, y lo que es más importante, saben quién es su verdadero dueño. No se despide al arquitecto y se queda con el edificio. Así no es como funciona la ingeniería. Ese es todo el reconocimiento que necesita un verdadero ingeniero.